dice el Ya. problema 17 de la guía 2 de función cuadrática. Dice, cada 7 años se renueva la directiva del Club Campestre, ya Cartago's Club. Durante la segunda administración, las utilidades por el arriendo de las cabañas se ajustan a la función R de X. Fíjese ahí dice, donde X corresponde al tiempo transcurrido en meses, eso es importante, desde que comienza la segunda directiva. ¿Ya? Pregunta, ¿qué echamos de menos en la glosa del problema? Y lo que falta en el problema, en la glosa del problema, ¿cierto? En el enunciado del problema no está la función. No nos dieron la función, digamos, en su expresión algebraica, sino que solamente nos dieron el gráfico. ¿Ya? Y si nos vamos a la primera pregunta, fíjese que la primera pregunta dice, determine la forma algebraica de la función que mejor se ajusta al gráfico. ¿Se acuerdan cómo se hacía esa cosa, no? ¿O de qué se trataba esta pregunta? No, de verdad, no me acuerdo. ¿No se No acuerda? tengo el cuaderno a mano. ¿Y el Bastián se acuerda, no? No, profe. No se acuerda. Ok, ahí no importa, aquí nos vamos a ir acordando. Ya, esta pregunta es donde nosotros teníamos que identificar 3 puntos y con esos 3 puntos, de hecho es la pregunta larga, ¿se acuerda que me alegaba el Contreras? Que ¿Se acuerda tenía que que me alegaba, que el era difícil, desarrollo. que no, sí, que era largo? ¿Ya? Es esa Ah, pregunta, ¿ya? Es la pregunta en donde no me piden que yo construya la función, que construya la forma algebraica de la función, ¿ya? Entonces hay que hacerlo. Y para eso nosotros teníamos que identificar 3 puntos de la gráfica. Y fíjese que en la gráfica ya me dieron un punto, Sí, ¿cierto? ¿Qué pues punto tiene me dieron ahí? el 0 2100, pues. 02100. Entonces, yo voy a ir escribiendo sobre este Word y después yo se los voy a enviar también. Entonces voy aquí a escribir el punto 1, el que me dijo Bastián 2000. 0,2100. ¿Cierto? Primer punto, 30,0. 30,0, 30,0. Y Y el otro es 70,0, ¿no? sí, sí, ya dejemos esos 2 puntos. El punto 2, 30,0 y un punto 3, 70,0. Ya tenemos 3 puntos. Después de que tengo identificados los 3 puntos, había que acordarse de la forma de la función cuadrática. Yo la voy a escribir aquí. Esto era f de x igual, fíjese que era un ax cuadrado. ¿Qué venía después? Más, ¿Más cuánto? era más B. Ya, más b de x. Bx al cuadrado. Más C. Y más c. No, Sí. solamente el número que, a ver, solamente al lado del a está el x cuadrado. ¿Ya? Sí. Ah, ok. Esta es la forma, digamos, la forma general, y la pega, o digamos, lo que nosotros tenemos que hacer es determinar el valor de A, B y C. Y por eso nos dimos estos 3 puntos. Ya, están protestando ahí también. Entonces, ¿qué hacemos después? Vamos a tomar cada uno de estos puntos y los vamos a evaluar. Por ejemplo, mire, para el punto 1 que es 0,2100, ¿cuánto vale x en ese punto? 0. 0, ¿cierto? Entonces va a quedar la función evaluada en 0, es decir, cuando x vale 0, y va a quedar a por 0 al cuadrado, ¿cierto? Porque estoy cambiando la x Sí. por 0, más b Por por 0 0, ¿cierto? más Más C. c. ¿Y a cuánto tiene que ser igual eso? 2100. 2100, ¿cierto? Porque cuando la x es 0, la y es 2100. Por lo tanto, esto da 2100. Profe, pero la I vendría siendo el 0 que viene siendo de la primera, la línea para arriba, ¿no es cierto? Mire, a ver,
A ver, veamos, hagamos algo aquí. Aquí, recordar que siempre cuando yo tengo dos coordenadas, la primera El primero es la coordenada X. es la Es X y la segunda coordenada es la Y. Ah, ok. Entonces esto quiere decir que cuando X es 0, ¿ya? En son La 2000. Y es 2100, ¿ya? Ya. Y eso lo puedo reemplazar en la función. Por eso cuando tomé la función, reemplacé la X por 0, el resultado de reemplazar la X por 0 en esa función es 2100. Ok. ¿Me explico, cierto? ¿Está bien? Sí. ¿Sí? Ya. Fíjense que cuando nosotros resolvemos aquí, resolviendo, ¿qué obtenemos de esta parte? Si yo resuelvo solamente, mire, voy a poner en rojo esta parte, a ver, si resuelvo solamente esa parte que está en rojo, pongo, Disculpe, 0. si yo resuelvo esa parte que subrayé en rojo, ¿qué se obtiene? La función, los puntos, el A, el B y el C, ¿o no? Pero mire, la parte roja, cuando yo multiplico a por 0 al cuadrado, ¿cuánto resulta? 1 por 0. 0, ¿cierto? Después escribo más b por 0. ¿Cuánto es b por 0? 0 también. 0. 0, ¿cierto? Si sumo 0 más 0, también resulta 0. Entonces al final queda 0 más c. ¿Y 0 más c cuánto es? 0 también, ¿o no? C. La C vendría a valer 2100, ¿no? Exactamente. Eso es lo que obtenemos. C vale 2100. Ahí obtuvimos un dato. Se da cuenta que de ese primer punto obtuvimos al tiro el valor de C. Ah, ya. En general es fácil encontrar el valor de C, porque el valor de C siempre es la intersección con el eje Y, que en este caso era 2100. ¿Me siguen? ¿Sí? Sí, profe. Sí. Ya. Ahora repetimos lo mismo, pero para el segundo punto. Para el punto 2, que era 30,0. Vamos a repetir lo mismo, es decir, evaluar la función. Pero cuando X vale ¿cuánto? Este hay que evaluarlo en 30. En 30, ¿cierto? La función evaluada en 30 va a quedar A por 30 al cuadrado, más B por 30, más C igual a ¿cuánto? A 30. No, no, ¿A no, no. 30? Sería. Hay que resolverlo, a ver. No, pero ¿cuánto es el resultado cuando X es 30? ¿Cuánto es Y? 0, 0. ¿cierto? 0. Exactamente. Ah, Y ahora resolvemos. verdad. ¿Sí? Ahora podemos resolver y ver qué obtenemos en este caso. Si resuelvo, fíjese que va a quedar 30 al cuadrado es 900, ¿cierto? 30 al cuadrado. No, a ver. Espérame, profe, voy a sacar calculadora. Ya, saque calculadora. No tengo en mano. Ah, pero espérate, po. El notebook tiene calculadora. Calculadora. Ahí está. Sería 30. Son 900, Sí, profe. 900. Sí, 900, 900. ¿cierto? Entonces quedaría 900 por A más 30B, ¿cierto? Es igual a Y 0. más, mira, ¿y C cuánto vale C? Cero. Esa 2100. 2100 Cero. lo tengo de arriba. Los 2100. 2100 Ah, verdad. igual a 0. Verdad, porque se calculó el valor de C. Ya tenemos el valor de C. Oye, se fue la señal, pregunto. Control Z, profe, control Z. Control Z. Ya, ahí está. Y fíjense que el 2100
puede pasar al otro lado negativo, ¿cierto? Profe, Sí, o una consulta. Sí, dígame. El valor de C se saca del punto 1, no se saca del valor 2 que vendría a ser 0. Se mantiene con el punto de arriba. Claro, porque arriba nosotros encontramos que C valía 2100. Entonces ahora ese dato yo lo ocupo en los dos otros puntos. Ah, ya. ahí aquí estamos sacando el valor de los puntos, profe. El valor, estamos obteniendo Del el A, del valor B y el de C. A, B y C. Ya encontramos el valor de C. Ok, Ahora hay que ya. encontrar el valor de A y de B. Entonces, fíjese que cuando nosotros evaluamos o jugamos con el segundo punto, ya obtuvimos una ecuación y esa ecuación depende de dos incógnitas. ¿Cierto? Depende de A y de B. Sí. ¿Ya? Entonces, lo que voy a hacer ahora es despejar la parte izquierda para que quede 900A más 30B igual a, y el 2100 que está positivo, al otro lado va a quedar negativo. Y nos quedó una ecuación. ¿Sí? Ah, ya. Sí, sí. ¿Ok? Ya, y esa es la primera, digamos, esa es la parte que nos confiere para el punto 2. Ahora repetimos lo mismo, pero con los datos del punto 3. El punto 3 era 70,0, 70,0. ¿cierto? Entonces voy a evaluar la función en cuánto, En 70. en 70. Entonces, la función evaluada en 70 va a quedar a por 70 al cuadrado, más b por 70, más c, pero c sabemos que vale 2100, ¿cierto? Y ahora resolvemos de nuevo. ¿Cuánto es 70 al 70 al cuadrado, 4900. 4900? Entonces va a quedar 4900A más 70B más 2100 igual a 0. Entonces esta ecuación al final nos va a quedar 4900A más 70 y el 2100 pasa restando al otro lado, ¿cierto? Y quedaría igual a menos 2100. Entonces a este le voy a poner ecuación 1 y a la de abajo le voy a poner ecuación 2. ¿Qué es así? Ahora te acuerdas, Kevin, bueno, ¿no? Ahora había que igualar, ¿no? No, Voy a igualar, reemplazar. reemplazar. Tengo dos ecuaciones. Tengo esta ecuación, voy a escribirla aquí abajo, primera ecuación, segunda ecuación, ¿ya? Y con estas ecuaciones la idea es encontrar A y B. Es un sistema de ecuaciones. ¿Te acuerdas cómo se resolvía esto, no? Habían que las dos igualarlas, o sea, dejarlas los dos iguales. Sí, dejar los números, digamos que acompaña a una de las dos variables que sean igual, pero con signo distinto. Sí. Entonces, lo que voy a hacer, por ejemplo, es más fácil eliminar la A o la B. Sería la... a ver, el B se ve como un dígito más pequeño. Por dígitos más pequeños, números más pequeños. Entonces, la ecuación 1, ¿por cuánto la multiplicó? Multiplico la ecuación 1 por 70, ¿ya? Y la ecuación 2 la voy a multiplicar Por 30. por 30, pero negativo, Ah, ¿cierto? sí. Para que queden con signos distintos. Entonces va a quedar 70 por 900 y multiplico ahora. Y va a quedar 70 por 900. 70. ¿Dónde tengo la calculadora aquí?
¿Lo tiene, no? Ahí apareció. Lo calculo. 63.000. Vamos. ¿Y eso tengo que calcular o es como la fórmula, la función? ¿Cómo? ¿Eso se vendría a calcular o sería la función? ¿O la fórmula? Lo que estamos haciendo, a ver, voy a poner aquí, se ha obtenido un sistema de ecuaciones, Ya, ya. ¿cierto? Eso es el Que, resultado de la multiplicación por 70. exacto, Ya. 4.900 más 70. entonces lo que hice en esta parte, aquí multiplicamos por 70. Sí. Es el resultado de multiplicar por 70. Y acá abajo vamos a multiplicar por ¿cuánto? Por menos 30. Por menos 30. No, esto no puedo poner entre paréntesis. Entonces, menos 30 por 4.900 me da La calculadora no 147.000, puedo poner paréntesis. ¿no? No, 4.900 por menos 100. Menos 147.000. Ahí está. Ahí está, con negativo. Después, menos 2.100 y 30 por 2.100. 63.000 negativos. Y ahora se suma todo, ¿no? Pues, profe, ¿no? Ahora sumamos hacia abajo, ¿cierto? Voy a poner aquí. Ahora sumamos las ecuaciones para abajo y sumamos las A. ¿Cuánto da eso? 63.000 más menos 147.000. 2100. ¿Cuánto? 310.000. No somos lo que somos, pero No tiene no, signo pues, a ver. negativo. Sí, pues tiene signo negativo. Son 84.000 negativos. 84.000 negativos. Sumamos las B y las 0, ¿cierto? El A vendría a ser 483.000. La B viene siendo 0, profe. ¿Cómo? La B viene siendo 0. 0 la B, sí. Chivo. Desaparecimos la del 0 y despejamos que la pura. Queda la pura. Y me dio eso. Menos 84 A igual a menos 210.000. Ah, ya. Oye, voy a salir un rato, ya salí tú. Las cosas que te gustan, el sushi, el dron, el monopatín. ¿Está bien o no? Sí, pues, profe. ¿Sí? Sí. No, No, Después hay que despejar la A. Entonces el menos 84.000 queda dividiendo al otro lado, ¿cierto? ah, ya. porque el menos pasa dividiendo. No, porque está multiplicando. El, Está multiplicando la A, pues. el menos Ya, 84.000 nos vemos, está chao. multiplicando la A. Ah, ya, verdad. Entonces, como está multiplicando, al otro lado lo dejamos dividiendo. Con signo y todo.
Y eso nos va a dar el valor positivo. Da un valor positivo. Me dio 2,5. ¿Ah? ¿Tienes que seguir? 2,5 el valor de A. 2,5 es el valor de A. Después vamos a ver quién es. Ya. Entonces sería 2100, 2,5. Esa mañana te salió. Ya. Nos falta calcular B. ¿Cómo calculamos B? Sería, a ver, Cambiándola por 2,5, ¿no, profe? Exactamente. Pues tomo el valor de A y lo cambio por 2,5. ¿Dónde? No, pero era una perra. en la función, No, pues En la ecuación. En la ecuación más fácil. En la de arriba más fácil. O más simple en realidad. Por ejemplo, 900A más 30B igual a menos 2100. Entonces el A, como dice Cristian, lo cambio por 2,5. Y ahí resolvemos y encontramos el valor de B. Quedaría 900 por 2,5, 2250, más 30B igual menos 2100. Ahora se pasa el 2100 para el lado del 2000. Del Al revés, el 2250 lo pasamos al otro lado. Ah, ok. Ya, porque hay que despejar B. Sí, pues. ¿Sí? Con la Mayra, la me había preguntado a mí nomás, así que la Mayra fue como que pasó de largo. Entonces queda negativo al otro lado. Hay que mandarlo a hacer, pues te dije el otro día. Era mío. Sumo el 2100, 2100, Son 4350. negativo, ¿cierto? Mañana no vaya a ir. ¿Y ese 30 qué pasa con el 30? Se pasa multiplicando para el lado. Se está dividiendo. Dividiendo. Buena. No hay nada. 4350 dividido en menos sería Te dejo el turno. ¿No? ¿Voy a ir? menos 1305. No me dio eso. No. 4350 dividido en... Aló, hola madre. 4350 dividido en 30. 145. Siempre la llamo con Negativo. 145. Negativo, ¿cierto? Oiga, mami, Sí, oiga, ¿usted me invitaría a pasar mañana? está poniendo porcentaje en vez de división. Ah, por eso, pues. Entonces, encontramos el valor de A, que era 2,5. Ya Encontramos el valor de B, que es menos 145. Encontramos el valor Y de el C, valor de ¿cuánto C era? 2100. 2100. 2100. Ya. Ah, Y ya. la No, no forma importa de que la el Marco función, mañana quiera ir a ver al hospital, sí que, pero no me importa, el Marco va solo. No, no, no. A X al esa es la forma de cuadrado la más No. B por X No sé más todavía. C. Lo Más que C. me diga el Marco para que de la pega. Tomamos Pero no, valores y los reemplazamos. Entonces no, quedaría no. el A, lo cambio por 2,5, Ahí tengo que... Ahora está con una infección. tomo el B y lo reemplazo por el menos 145, Podría ver como el diabético le costó. lo reemplazo por 2100. Que Y esto último que obtuvimos es ya, pero no, pero vaya a hacer sus compras. Recién Los supermercados lo recién abren, en la A. lo abren recién los en la supermercados, man. esta Oh. es la, si no es tanto, no suframos tanto la expresión. Oiga, profe, y esto viene en la prueba, entran preguntas así Viene, también. una de estas parece. Profe Leandro, al haber escuchado, se desconecta al tiro. ¿Qué? La Ignacia lo manda, ni cómo va a ir. Y el Marco y la Ignacia y yo. ¿Cómo te ayudó a hacer clase así? Profe, Y ahí viendo está las noticias, está yendo a la embarrada. está quedando la embarrada Ya, mamita. para variar. Bueno, Ya, pues. Tiene Pucha, que pasar disculpe la una- molestia.
Tenía que puro pasar esto. Tiene que pasar, no. está que no- Si no, no vamos a tirar nunca para arriba. Ah, Ya, ahí, repasemos. Esto es mejor para usted, pues no nos ve la cara. Ah, no, no sean así. Sí. ya, A mí me entretiene hacer ya. clases. La paso Sí, bien pues, aquí. Burlarse la lengua. yo con una sopita estoy feliz. Ya, entonces, mire, revisemos la ¿Con eso pregunta. se saca la B después? ¿Cómo? Sí, pues no, yo con algo, sí, no. Sacando la función se pueden sacar las demás Ya, alternativas más Anita, rápido. yo le Claro, digo después cualquier cosa, la voy a preguntar a pregunta profe B y la Crespo y pregunta ya. C. Ya, mamita. Profe, pero Esta es aquí la- sacamos, hicimos las ecuaciones, ¿qué más hicimos aparte de sacar los puntos? Mire, revisemos el problema de nuevo para que Papá me dijo, no, yo te voy a avanzar. lo entendamos. El problema decía determinar la forma algebraica de la función. Aquí me dio con chuchoca. ¿Ya? Ese es el problema. Entonces, dijimos que para hacer eso necesitábamos 3 puntos. Y por eso nos dimos estos 3 puntos. El punto 1, el punto 2 y el punto 3. El 0,2100, 30,0 y 70. Después nos tenemos que acordar que la forma, digamos, general de la función es esto, es f de x igual a ax cuadrado más bx más c. Un poquito de... ¿Cierto? Sí. Ya, ¿qué hacíamos después? Calculábamos el valor de A, B y C. Ya, ¿cierto? Y para eso tomábamos los puntos. ¿Y qué hacía con los puntos? Lo igualaba a la X y a la Y. Le pongo 300 Sí, y... lo reemplazaba en la función. O sea, sí, pues, se reemplaza. Reemplazamos. Por ejemplo, el primer punto quedó la función, aquí está la función evaluada en 0, quedó igual a por 0 al cuadrado, más b por 0, c, ya, y quedó igual a 2100 porque el resultado de la función cuando x vale 0 es 2100. Sí. ¿Sí? Y de ahí obtuvimos que c era 2100. ¿Por qué c era 2100? Sí, pero eso resultó de esta ecuación, de la ecuación que está en rojo. Ah, sí, ¿Cierto? pues. Al hacer a por 0 al cuadrado más b por 0, todo eso es 0. 0 más c sigue siendo c, y por lo tanto ahí encontramos que c es igual a 2100. Sí. ¿Ok? Entonces eso pasó con el primer punto. Después repetimos lo mismo, pero con el segundo punto. Entonces quedó el punto 2, 30,0. Entonces lo que hicimos fue evaluar la función en 30. ¿Cierto? Quedó f evaluado en 30 igual a por 30 al cuadrado, más b por 30, más c igual a 0. Después lo que hicimos fue, y ahí lo que hicimos fue reemplazar la c por 2100. Ah, sí, pues. ¿Cierto? Porque ya teníamos el valor de c. Sí. Voy a poner aquí, recordar aquí, en el segundo punto, a ver. Cuando evaluamos el segundo punto, Se reemplaza con el resultado del primer punto. claro, reemplazamos el valor de c. Siempre, profe, el resultado va a dar primero el del C que el del A y el B. Si utilizamos ese punto que hace intersección con el eje Y, siempre va a pasar así. Por lo tanto, buena la pregunta, buena. El primer punto que siempre voy a ocupar va a ser ese, el punto que hace intersección con el eje Y. No sé si se nota que lo estoy marcando. ¿Ya? Sí, sí. Ese puntito, el que intersecta el eje Y, ese es el punto importante para encontrar el valor de C. Porque fíjense que C siempre es la coordenada Y de ese punto. Si te das cuenta, ¿cierto? Ahí la coordenada Y es 2100 y resultó que C nos dio 2100. Sí. ¿Sí? ¿Se entiende, cierto? Sí.
Ya, entonces estaba escribiendo aquí abajo, cuando evaluamos el segundo punto en la función, reemplazamos el valor de C, que en este caso resultó 2100. Ok. Entonces, dijimos, ¿cierto?, que evaluamos el segundo punto, la función evaluada en 30, quedó A por 30 al cuadrado, más B por 30, más 2100, que es el valor de C, igual a 0. ¿Ya? Después resolvimos eso, es decir, tomamos el 30, lo elevamos al cuadrado, resultó 900A, después más 30B, más 30B, más 2100 igual a 0, después tomamos esa misma función, y lo que hicimos fue el 2100 que era positivo, lo pasamos al otro lado negativo, y obtuvimos nuestra primera ecuación. Y notar que esa ecuación tiene como incógnitas A y B. ¿Sí? ¿Hasta ahí vamos? ¿Hasta ahí me siguen o no? Yo llegué recién, profe. Buena, Contreras, ¿cómo está? Llegué recién, andaba en una situación, así que no podía llegar a... No hay Como problema, como siempre, no hay problema. Es natural una cábala. Ya, es la cábala, ya, bueno, bien me parece. Profe, la clase dura hasta las 8:30, ¿no es cierto? Sí, hasta las 8:30. Bájate el caballo y sigue en clase, ¿no, vos? Cállate, vos, bueno. Estamos grabando, Vamos a llegar tarde. lo revisa el coordinador, así que el lenguaje tiene que quedar así como que no, como que fuéramos alumnos del DUOC, ¿ya? Ahí Sí, lo pues repito. Bastián Paz. ¿Se está grabando esto? Fúndete, pues Bastián Paz. Oye, cállate. Ya, sigamos. ¿Qué hicimos después? Después tomamos el punto 3, ¿ya? Y también lo evaluamos en la función. Por lo tanto, quedó la función evaluada en 70, porque x vale 70, ¿cierto? Acordarse que aquí es x e y. Entonces quedó A por 70 al cuadrado, más B por 70, más 2100, igual a 0. El 70 lo elevo al cuadrado y nos dio 4900, ¿cierto? ¿Sí? Ya, y quedó 4900A más 70B más 2100, que es el valor de C, igual a 0. Esto lo resolvimos, ¿ya? Es decir, lo que hicimos fue tomar el 2100 positivo y lo pasamos al otro lado para que quedara negativo. Y obtuvimos nuestra segunda ecuación. Entonces, hasta ese punto todavía no se calculaba el segundo punto. Todavía no calculábamos... A ver, ¿a qué te refieres con segundo punto? Que arriba se sacó el valor de C. Sí. Y toda esta fórmula que se está ocupando es para hacer simplemente una ecuación, no para calcular el segundo punto todavía. Ahí no es el segundo punto, el segundo, digamos, coeficiente, te refieres a B o a A, ¿cierto? Sí. Sí, ¿cierto? Sí, sí. Claro, estas dos ecuaciones, la ecuación 1 y la ecuación 2, son para poder calcular los valores de A y B. Ah, ya, perfecto. Porque fíjate que esas dos ecuaciones tienen dos incógnitas. ¿Ya? Sí. Por eso no se pueden resolver así tal cual. ¿Ya? Oiga, profe, y si nosotros nos aprendemos a hacer todos estos ejercicios para la prueba, ¿se nos va a hacer toda la prueba más fácil o solamente estos ejercicios nomás? Yo creo que a ver, esto, yo creo que viene una pregunta de esto, sí o sí. ¿Ya? Sí o sí viene una pregunta y nos va a servir para esa pregunta y también para las demás. ¿Ya? Ah, ya. Esta es la pregunta cuando me piden encontrar la forma algebraica de la función. Me dan un gráfico, ¿ya? Pero no me dan la forma algebraica. Cuando usted lee el problema, fíjese que ahí está el problema, en ningún lugar está la forma algebraica de la función. Y por eso me la van a pedir. Ya, sigamos explicando esta cosa.
íbamos aquí en que encontramos la ecuación 1, la ecuación 2, ¿ya? Con esas dos ecuaciones formamos un sistema de ecuación, que es el que está aquí. ¿Las va a poner? Ahí tenemos el sistema de ecuación y lo que había que hacer aquí era igualar los coeficientes de una de las dos incógnitas. En este caso, Kevin me dijo que igualáramos los coeficientes de la B porque eran más chicos, ¿cierto? Sí. Sí, eran más chicos. Entonces, como el coeficiente de la ecuación 1 de B es 30 y de la ecuación 2 de B es 70, lo que hicimos fue multiplicar cruzado, arriba por 70 y abajo por 30, pero negativo. ¿Sí? Eso se hace siempre, profe, multiplicar los cruzados. Sí, cuando quiero resolver un sistema de ecuaciones, la forma fácil es multiplicar cruzado. O sea, tomo los coeficientes de una de las dos incógnitas y los multiplico cruzado. Multiplico cruzado para el caso de las ecuaciones. Pero hay que acordarse El que queda negativo es el de valor más bajo siempre. No, da lo mismo. En ese O el caso da lo negativo mismo. lo damos nosotros. Ustedes ven a cuál tienen negativo. Ya. ¿Ya? Entiendo. Da lo mismo. Ya, entonces multiplicamos la ecuación 1 por 70, nos quedó 70 por 900, resulta 63.000A. Después 70 por 30 quedó 2100B y 70 por 2100 quedó 147.000 negativo. Después lo mismo con la ecuación 2, pero multiplicando por menos 30. Menos 30 por 4.900 es menos 147.000. Menos 30 por 70 son menos 2100. Y menos 30 por menos 2100 son menos 63.000. ¿Ya? ¿Qué se hace después? La misma ecuación se suma o se resta. Ahora se suman, ¿cierto? Se suman las ecuaciones. Entonces, por ejemplo, en el caso de A, quedaría 63.000 más menos 147.000 y resultó menos 84.000A. Después hacemos lo mismo con las B. Más 2.100B menos 2.100B, eso es 0. Después menos 147.000 y menos 63.000 y eso resultó menos 210.000. Y ahí nos quedó una ecuación donde la única incógnita es A. Fíjese que el menos 84.000 está multiplicándola a la A y Pasa como está dividiendo. multiplicando, eso pasa dividiendo. Y quedó menos 210.000 dividido en menos 84.000. Y eso al dividirlo resultaba 2,5. Y ahí ya encontramos el valor de A. Hasta ese momento teníamos el valor de C, que era 2100, y el valor de A, que es 2,5. Y aquí me dijo Bastián el valor de A y lo reemplazaba en una de las ecuaciones, la ecuación más simple, que en este caso era la primera. Esta era la más simple. Es decir, 900A más 30B igual a menos 2100. Y lo que hicimos aquí es cambiar el valor de A por 2,5, que es su valor. Entonces quedó 900 por 2,5 más 30B igual a menos 2100. Al multiplicar 900 por 2,5 nos dio 2250. Entonces quedó 2250 más 30B igual a menos 2100. ¿Qué hicimos después? Como ahora como esta ecuación ahora depende solamente de B, la tarea es despejar B. Entonces este 2250 positivo lo pasamos al otro lado negativo. Entonces quedó menos 2100 menos 2250. Sumamos eso y resulta menos 4350. Entonces
que 30b es igual a Por cierto, lo menos hice en la mañana. 4.350. Se te- Después, como el 30 está multiplicando, ¿cierto? Pasa dividiendo y obtuvimos que 145. b, ¿cierto? Es igual a menos 145. Con eso ya tenemos el valor de A, de B y de C. Obtuvimos que A vale 2,5, que B vale menos 145 y que C vale 2100. Volvemos a escribir la forma algebraica general de una función cuadrática, que es esta: f de x igual a ax cuadrado más bx más c. ¿Y qué hago? Reemplazo los valores que encontré. Reemplazo el a por 2,5, reemplazo el b por menos 145 y reemplazo el c por 2000. Entonces, hasta ahí, ¿cierto? Encontramos la forma algebraica de la función, que es lo que nos pedía el problema o la pregunta. Ya, vamos a la segunda pregunta y dice: escriba el dominio contextualizado. ¿Raúl? No. ¿Se acuerda alguien que lo que era el dominio contextualizado? Pero es que no es esta ganancia. ¿De dónde hasta dónde llega el problema? ¿De dónde O sea, hasta dónde llega el problema? ¿Sí? Bueno, La variable independiente, sí. ¿Ya? Entonces vamos a leer esto de nuevo. A ti no te da porque voy a Lea de 0 a algo, 7. ¿cuál sería el dominio de esta función? Pues según el contexto del problema. De 0 a 7. De 0 a 7, ya, pero hay que tener cuidado ahí, porque fíjese que el tiempo se mide en años, ¿o no? En el gráfico, en meses. En meses, ¿ve? Entonces está bien, es de 0 a 7 años, pero en el 12 gráfico meses. está en meses. Entonces, ¿de cuánto sería? De 0 a 12. Pero es en meses. Y usted me dijo que era hasta 7 años, ¿cierto? Ah, se suman ya, 12 por 7 ya. Se suman 12 por entonces que se multiplican 12 por 7. 12 por 7, ¿cierto? 84. A 84. Entonces acá abajo respondemos 4 meses. que el dominio contextualizado de la función es desde 0 a 84 meses. Profe, voy para el 7, déjeme presente. La dejamos presente. Cállate, Shrokain. Deja ¿Qué habla de escuchar, así? deja escuchar, pues Shrokain. Ya, ¿estamos bien hasta ahí o no esa parte? ¿Sí? Pregúntele a Leandro. Leandro, aquí dicen sí que le pregunta a usted. No, yo estoy poniendo atención, no, profe, usted sabe que a mí me cuesta. El A usted Bastián de todas Paz formas, ha metido mucha bulla así. sí, hay alguien, no sé, que tiene a la tía ahí, no sé. No sé, Bastián Paz está mandando a la ropa, parece, no sé qué está pasando por ahí en su casa. Bueno, Anda, caballo. va a quedar, esto queda grabado, ya va a quedar grabado y van a tener este Word, también se los voy a enviar por correo, el video y el Word, para que lo Ya, tengan. bueno. Ah, qué bueno. Voy a escuchar. Ya, entonces sigamos con la tercera. Dice: determine e interprete las coordenadas del vértice de la función. ¿Qué era el vértice de la función? ¿Se acuerda, no? El punto mínimo o el máximo entre el del eje Y. Ya, buena. El punto mínimo, el máximo, claro, y de la coordenada Y. En este caso, esto tendría un punto mínimo, un punto máximo, esta función. Punto mínimo. Punto mínimo de quiebre. Punto mínimo. Buena. Ya, pues. ¿Se acuerda cómo se calculaban o no? No, No, profe. Ya, yo los voy a escribir acá. El V Olvidé es la un fórmula. vector, por lo tanto, como cualquier punto tiene dos coordenadas, una coordenada X y una coordenada Y. Entonces voy a escribir aquí cómo calcular la coordenada X. Se calculaba menos B partido por 2A. Y la coordenada Y del vértice
se calculaba evaluando la función en el resultado que me da la coordenada X. Entonces, recordar que esta es la función que encontramos, esta es la esa es la función que encontramos en la parte A, y sabemos que A vale 2,5, B vale menos 145 y C 2100. Entonces calculemos Bx. Para calcular Bx reemplazamos los valores. Entonces quedaría menos B, pero B vale menos 145. Ahí le estoy Por 2,5. y 2 por 2,5. Ok, ¿cuánto resulta esto? Quiere el cuerpo. Oh. Menos 145 dividido en 2. El que está con la mano que aprieta, por eso le cuesta tanto. Menos 181,25, mi profe. Uy, No creo. no, está raro eso. Contreras, ¿cuánto le dio a usted? No tengo calculadora a mano, profe, como llegué apuradito a la casa, voy a buscar una hora así. ¿Te mandaste varios? Ya, entonces no. Ah, me dijeron entonces no. El mundo me importa poco. Menos 181,25 me da. Pero, o sea, está raro eso. Yo creo que abajo, calcule primero abajo, 2 por 2,5, ¿cuánto es? Eso voy a hacer. Ya, me dio 5. 5. Entonces ahora divida 145 en 5. Menos 29. Ahí sí. Y es 20. Ya, pero fíjese que hay un menos adelante y el menos de 145. Por lo tanto, Entonces quedan positivos. queda positivo. Sí, 29. ¿Qué sería ese 29? 29, ¿qué cosa sería eso? Sería la función. 29 sería el mínimo. No. Pero fíjense, cuando vemos arriba, Vórtice de X. 29. en el enunciado, ¿qué es X? Mire, X, ahí dice que Sería el primer cruce del vértice en el 30 y donde se ve el eje X, ¿o no, profe? ¿Dónde comienza? El vértice. Sí, donde comienza la caída del vértice en X, donde está marcadito ahí en 30. a ver, Obviamente no es 30, es 29. Déjeme buscar algo para ver si insertar. Ya. Ya. El vértice es. Yo soy el aventurero. ¿Quién es el aventurero? Buena, Kevin, buena, Kevin. Bueno, Choro Kevin. Estoy cantando Choro Kevin. Ya, mire, encontré un error, lo voy a corregir. En un signo nos equivocamos. Nadie me dijo cómo son. Me dejaron solo. Acá cuando multiplicamos por menos 30, menos 30 por menos 2100 era positivo aquí. Ahí nos comimos un signo. Así que voy a arreglar eso. Va a quedar... ¿En serio?
¿Le va di a en quedar serio? ¿Con la galleta? 84.000 negativo. En tu pieza, Kevin, no va a escuchar. Aquí va a quedar 84.000 De- y A nos va a dar 1. Tú, 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 tú. Profe, ¿y eso por qué varió el resultado? Cuidado con tus patas. Porque cuando multipliqué arriba, Cuidado con tus patas. aquí cuando dice el menos 30 por 4.900 estaba bien, era negativo. Menos 30 por 70 también es negativo, pero aquí menos 30 por menos 2.100 aquí era positivo y le pusimos negativo. Entonces ahí fue una pifia. Era positivo, o sea, según la ley de los signos, ¿cierto? Claro, pues, según la ley de los signos. ¿Ven? Y Pero por si no estar uno- atento, Si uno se equivoca en uno de esos, puede fallar por todo. Más por menos, menos, y menos todo por para más, abajo, menos por Claro, menos, menos más. por menos es más. menos por menos más. Y entonces a sumar las A está bien, da menos Un 84.000. amigo de mi enemigo. Exactamente. Al sumar la B da 0, Mi amigo, al el sumar el enemigo de mi amigo. menos El amigo, 147.000 el más amigo de 70. mi enemigo, y el enemigo de mi amigo es mi enemigo. Negativo, tenemos una alumna nueva ahora. Y acá resulta 1. Resulta 1. Entonces A nos dio 1. Vamos cambiando de nuevo, ya no era 2,5, era 1. Vamos a arreglar esto y quedaría entonces ese 900 pasa restando. Menos 2100, menos 900, menos 3000. Y el 3000 dividido en 30 resulta 100, si no me equivoco. Sí. Resulta 100. Y al final nos cambiaron el valor de A, que era el B era 100 y el C estaba bien. Aquí también cambia. Y eso es lo que no se hace. Eso es lo que no se hace, exacto. Y por un, ¿no? ¿Se da cuenta? Sí. 2000, Pero tenía la A mala. La B. tenía todo malo. La A y la C. Aquí, y yo me di cuenta porque el valor de acá arriba, fíjese en el gráfico, es 50. El B Sí, pues. tiene que dar 50 y nos dio Yo dije que 29. no, no, Entonces por eso me di cuenta. Pero igual hay que darle un punto a favor al profe, nos enseña cómo equivocarnos también. Claro, A saber a equivocarnos. exactamente. Así que queda grabado aquí para que ustedes vean ahí que así no se hace. Eso ya es bullying ya. Después si me saco un 1, tengo que echarle la culpa. En todo caso está grabado. Aquí está corregido. Oiga, Estoy diciendo lo malo de La dónde- prueba voy a decir, la profe pasó esto. lo malo es que después de la prueba no se puede corregir. Exactamente. Pero es que había ahí alguien que hablaba, yo no sé, estaba jugando video, me confundí. Y más encima ustedes no me ayudaron ahí a corregir al menos por menos. Ya, hay que echarle la culpa a alguien. Sí. Al Kevin. Al Kevin. Ya, ahí sí, 50, ese está bien. ¿Qué significa el 50? ¿Qué significa el 50? Pero dije yo, vaya y haga sus compras, tranquila. Oh, pero Vaya, 50 vaya, sería. No, le dijo, ¿cómo mañana está todo cerrado? Sería B. O no, nada que ver. La mitad de B. Leemos el problema, fíjese que Ah, ya, ya. La Dice que parte más baja del vértice, ¿esa era o no? no, esa es la I, andábamos cerca. Igual La que X la carga ahí, transcurrido en meses. lo mismo que yo. Entonces encontramos Uno aquí saca unas moneditas de ahí y no se dan ni cuenta cómo se le van. Ya, ¿por qué? ¿Viste? Junta las moneditas. A los 50 meses la utilidad es menor. exactamente, a los 50 meses tenemos la mínima utilidad. Eso Salió del lado. Me miró
Esto es Ya, pues choroleo. 50 meses. A los 50 meses tenemos utilidad. Y ahora sí, Leandro, calculamos cuál es esa mínima utilidad. Para esto, lo que hacemos es evaluar la función en el valor que obtuvimos antes. Entonces quedaría, recordar que esta es la función. La función es esta. Cuadrado menos 100 por 100. Entonces cambiamos la x por 50 y quedaría 50 al cuadrado menos 100 por 50 más 2100. A ver cuánto da eso. Me había quedado dormida y la Nicole dice, Ya, pues Kevin, dile a tu abuela que se calle, pues Kevin. No escucho nada, hermano, nada, la pulenta. Y yo soy el que más habla, weón, y ahora estoy piolita, quiero puro aprender, weón, si no voy a sacar un 1 en la prueba. No, no se sabe. Ya, lo que hicimos fue evaluar la función en 50. Ya, cambiamos la x por 50. Calculamos eso y resultó menos 400. Ese menos 400 es lo que dijo usted antes, señor Contreras, que era el punto más bajo. Sí. Eso es. Entonces ahí decimos que la utilidad mínima que obtiene la empresa, la mínima utilidad que obtiene la empresa, ¿cierto? Oiga, profe, le echamos toda la hora de la clase haciendo este puro ejercicio. Imagínate en la prueba. No, es más rápido porque aquí es complicado hacer el 1 a 1. Sí, es La más min- rápido, estáis asustado haciendo la prueba. Pero si la prueba igual lo vamos a demorar porque también vamos a estar 1-1, uno contra la prueba entera. Puro uno. Oye. Pero este lo dejan para el último. Aquí estamos con ayuda del profe y llevamos la clase entera. Imagínate en la prueba. Pero mire, si ustedes en la casa se ponen a estudiar este problema y los otros que son iguales se van a dar cuenta que son fáciles. La mínima utilidad que tiene la empresa es de menos 400 euros, ¿eran lo que eran? Euros. Entonces aquí decimos que, por lo tanto, la mínima utilidad de la empresa es menos 400 euros. Profe, escucho mal. Y esto ocurre A los 50 a los 50 meses. Uy, no. Ya, entonces, para que retomemos esto, lo que estábamos haciendo es calcular la coordenada del vértice. Ya, el vértice es como cualquier punto, tiene dos coordenadas. Ahí está el vértice, tiene una coordenada X y una coordenada Y. La coordenada X del vértice la podemos calcular con esta fórmula, menos C partido por 2A, y la coordenada Y del vértice se calcula evaluando la función, el resultado que me dio para Bx. ¿Ok? Entonces tomamos los valores que obtuvimos para A, B y C y los reemplazamos en la fórmula. Para Bx quedó menos
partido por menos 2, y eso resultó 50, ¿ya? Y esto es que a los 50 meses se va a tener la mínima utilidad. Esto para calcular BI, lo que hicimos fue evaluar la función, el resultado anterior, es decir, en 50, la función es x cuadrado menos x más 2100, por lo tanto lo que hacemos es cambiar la x por 50. Entonces quedó 50 al cuadrado menos 100 por 50 más 2100, calculamos eso y resulta menos 400. Ese menos 400 es la mínima utilidad de la empresa. Entonces hay que recordar que siempre la coordenada que está ligada al mínimo o al máximo siempre es la coordenada I. ¿Ya? Voy a escribir eso. Recordar que la coordenada del vértice que está ligada Por una bolsa así, ¿no? al mínimo o al máximo es la coordenada I. Ok. La coordenada, mientras que la coordenada X del vértice es cuando ocurre ese mínimo o máximo. ¿Y qué te vino para ir por allá a comer papas fritas? ¿Qué iban a hacer? O sea, la coordenada Y vendría a ser una dependiente del eje Y. Exactamente. La coordenada Y en el vértice, igual que cualquier punto, depende de la X. Y por eso decimos aquí que la utilidad es menos 1400 y ocurre cuando la X vale 50. 50. ¿Ya? Entonces aquí está la interpretación. Por lo tanto, la mínima utilidad de la empresa es menos 400 euros, es decir, perdió dinero, y esto ocurre a los 50 meses. Ok, ¿alguna pregunta? ¿Estuvo complicado hoy día? ¿Alguna consulta? No, pues al menos yo entendí y con esta clase quedé al día. Al principio no está enganchado, no entendía nada, pero... Les recomiendo que miren los videos que subí, pues subí 3 videos, y con esos videos más esto, más lo que hagamos la próxima clase, deberíamos quedar bien, pero necesitamos que estudien, que le peguen una repasadita, ¿ya? Más o menos yo indago por lo que se hace, pero la fórmula es lo que no logro cachar. En la prueba vienen las fórmulas, ¿no? Y para qué aprendérselas de memoria. La idea es que sepan ocuparlas y cuándo hay que ocuparlas, ¿ya? Y saber interpretar las cosas que tienen y qué me están pidiendo, interpretar bien las preguntas. ¿Ya? Quedemos hasta aquí.